Eso es fundamental porque el riesgo en el horizonte es multiamenaza, son riesgos multiamenaza. Y en este slide lo que les quería mostrar es, claro, hoy estamos atendiendo una pandemia muy fuerte, pero en paralelo tenemos la fragilidad de nuestros sistemas de salud, sobre todo en Latinoamérica y en el sur. Tenemos ataques cibernéticos, en paralelo han habido ataques en Europa, eh, a muchos hospitales, a las bases de datos de los hospitales, vía ransomware o cualquier otro tipo de mecanismo que ya existía en el pasado, pero que se han incrementado en estos días, o ataques a las organizaciones por el mayor índice de teletrabajo que se tiene en estos momentos. Pero también estamos, y de ahí la foto en el océano con las máscaras y todos estos elementos de protección personal. O sea, en la pandemia hemos estado contaminando nuestros océanos, infelizmente, con todos los equipos de protección personal que hemos estado utilizando para la pandemia. Y aquí tienen ustedes las personas que han estado en la primera línea de defensa. Esas personas han sufrido discriminación, infortunadamente, pero también como el grueso de la población que está en sus casas teletrabajando, no está solo teletrabajando, está teletrabajando en medio de una pandemia y entonces han venido muchos riesgos psicosociales, ansiedad, depresión, divorcios, desafortunadamente suicidios, etcétera. Entonces, el mensaje aquí es que hoy y en el horizonte vamos a tener este tipo de riesgos que son de amenaza múltiple y a los cuales nuestras ciudades, nuestros países y desde luego nuestras empresas vamos a tener infortunadamente que seguir enfrentando. Pero afortunadamente existen para mí tres tipos de resiliencia que son la resiliencia en las personas, la resiliencia en las compañías, la resiliencia organizacional y la resiliencia, llamémosla urbana o la resiliencia del territorio. Todas estas resiliencias que cada una tiene prácticas y estándares que implementar para lidiar y navegar con estos riesgos sistémicos, debemos seguirlas implementando. Hoy en día, probando los planes de continuidad, por ejemplo, o los planes de manejo de crisis de una empresa, se hacen valoraciones de la competencia de resiliencia de las personas con sus 7 o los facilitadores que se tengan dependiendo de la herramienta. Entonces, es muy importante seguir trabajando en medir, en valorar la resiliencia de las personas. Ya, digamos, yo sé que con Semestec se han hecho muchos webinars sobre resiliencia en las personas, muy enfocadas en la parte de la persona, pero también ahora precisamente necesitamos conectar esa resiliencia de las personas con la resiliencia de las ciudades y la resiliencia de nuestras empresas. Porque sin personas resilientes no podemos robustecer la resiliencia de las compañías. Definitivamente. Eso nos lo ha mostrado esta pandemia. Entonces, el mensaje aquí es, hay herramientas, hay formas de fortalecer esa resiliencia en las personas. Por ejemplo, hay formas en entrenar a las personas en juegos de guerra que les permitan tener la resiliencia más activa para que no les dé el salto de la amígdala cuando ocurre una crisis, para que no pasen del miedo al pánico ante ausencia de información y presión social rápidamente, sino que puedan estar en control y tomar conciencia situacional en un evento y precisamente gestionar los planes de continuidad de negocio o los planes de manejo de crisis o los planes de respuesta a la emergencia, etc. Esto es algo que hace unos 5 o 6 años no mirábamos tanto en Latinoamérica, sí en los Estados Unidos de Norteamérica, pero es muy importante que ahora lo utilicemos más. De hecho, hay muchas herramientas que son plataformas de e-learning que nos permiten fortalecer esa resiliencia humana que generan, al usar esas plataformas, diagnósticos de la competencia de resiliencia en las personas y que generan una hoja de ruta para fortalecer la resiliencia en esas personas.
Ok, y la resiliencia urbana es precisamente el foco, uno de los focos principales del Sendai Framework. Entonces, afortunadamente, se viene trabajando en esto desde el marco de acción de Hyogo, ahora con el marco de Sendai, y tenemos esta meta y muy presente que tenemos 4.000 o ya menos de 4.000 días para lograr estas metas bien retadoras del marco de Sendai de reducción del riesgo que cobran una importancia ahorita fundamental. Entonces, no es solo una pandemia, es una pandemia con redes sociales. Y claro, hay unos riesgos core en las organizaciones y hay un riesgo reputacional. Y ese riesgo reputacional en nuestras empresas termina amplificado por las redes sociales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy es fundamental que ustedes como empresas tengan clara cuál es su definición de riesgo reputacional y teniéndola clara, cómo la gestionan. Y tener en cuenta esto que les acabo de decir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que las partes interesadas, los stakeholders en sus compañías, ya no son muy probablemente los que tienen mapeados tradicionalmente. Porque por esta circunstancia que les mencioné de la amplificación del riesgo a través de las redes sociales, hoy puede haber partes interesadas que ustedes no tienen en el radar. Y un ejemplo de esto es lo que ha pasado con Facebook desde el año 2016 con la crisis de Cambridge Analytica y cómo Universidad de Oxford entrega una data, no recuerdo, 60, 70 millones de cuentas de Facebook que terminan en una compañía de marketing que termina siendo algo que no se sabía si era micro-targeting o era manipulación. ¿De acuerdo? Y para muchos fue manipulación y así fue que dicen que terminó elegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos porque dicen algunos que le crearon una burbuja informativa a personas de los swing states en los Estados Unidos, personas que se sentían relegadas de la globalización y que terminaron por fuera de los beneficios de esa globalización, y estas personas fueron las que muchas de ellas fueron las que terminaron votando por Donald Trump. Entonces, incluso ahí hubo demandas, el estado de Washington desde Seattle hizo una demanda contra Facebook para que lo indemnizara por esto que les acabo de mencionar. ¿Por qué les menciono esto? Porque después de estos años, desde 2016, ustedes recuerdan que a Facebook, a Mark Zuckerberg, al CEO de Facebook, se le ha pedido insistentemente que actúe más fuertemente contra todo este tema y contra este tema del discurso del odio que desafortunadamente se da en esta red social y en otras redes, y no ha habido las medidas tan efectivas que se requerían. Pues bien, en medio de esta pandemia, empresas tan importantes como Unilever, como Coca-Cola y otras muy importantes a nivel global, le dicen a Facebook, nosotros vamos a ralentizar las inversiones en publicidad en su red social en este año, o en algunos casos otras empresas eliminaron esas inversiones. Y lo hacemos hasta que ustedes hagan algo contundente contra el discurso del odio en su red social. Entonces, fíjense que hoy hay partes interesadas en nuestras organizaciones que no teníamos en el radar. Incluso con todo este tema de crisis climática, las generaciones futuras terminan siendo partes interesadas de las empresas, ¿de acuerdo? Y eso es un factor fundamental que hay que tener en cuenta.